Muy bien, 7:27. Tiene la gentileza de atendernos telemáticamente Bernarda Ordóñez. La doctora Bernarda Ordóñez es la secretaria de Derechos Humanos. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto, bienvenida. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a la ciudadanía que les escucha. Para mí un gusto estar aquí, viernes, final de la semana y final también de un ciclo muy importante que fue el proceso de vacunación 900, que nos sentimos muy contentos de haber apostado ese proceso de vacunación mediante la Secretaría de Derechos Humanos y nuestro plan de vacunación a la población guaraní en la zona intangible. Ya están con las 2 dosis la población allá desde el 26 de julio y pues ahora seguimos avanzando con los desafíos que tiene el Estado, que tenemos como sociedad, y desde la Secretaría de Derechos Humanos seguimos con nuestros 3 ejes de trabajo: diversidades, femicidio cero y fortalecimiento de las organizaciones sociales. Fabricio, en estos 100 días hemos hecho lo que en 3 años no se ha hecho en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿A qué se refiere exactamente? Aparte de la vacunación a la comunidad guaraní, que ustedes obviamente la anunciaron, la difundieron, ¿qué ha sido lo tangible, lo realmente tangible del trabajo de la Secretaría que usted lidera, doctora Ordóñez? Fabricio, por ejemplo, nosotros tenemos una competencia que es el registro de las organizaciones sociales, y en tan solo un mes, desde que asumimos funciones, el primer mes hicimos 405 trámites, que superaba 6 meses de trabajo de la administración pasada. Este mes hicimos 805 trámites, que superaba todo lo que se hizo en un año en la administración pasada. Eso solo por mencionarle lo que tiene que ver con organizaciones sociales. En erradicación de violencia, que es una de nuestras competencias más fuertes por mandato legal, por mandato de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia, hemos avanzado con los centros Violeta. Ya tenemos 2 espacios en Quito y Guayaquil, en Machala y en Guayaquil, que los estamos adecuando para que este sea un espacio en el cual las mujeres puedan denunciar los actos de violencia que se están dando y que sean tratadas primero con empatía y segundo evitar la revictimización. Este es un espacio de articulación con las 7 primeras instituciones que atendemos en primera línea los casos de violencia contra la mujer. Estamos trabajando en esta herramienta tan poderosa que es el empoderamiento económico para las mujeres mediante el plan de acción, que lo trabajamos desde los 10 días que iniciamos gestión, con el apoyo y la visita de Anita Batia, una alta funcionaria de las Naciones Unidas. En diversidades ya está lista la subsecretaria de diversidades en menor tiempo de lo que nos daba el decreto ejecutivo. Recordemos que el 28 de junio el presidente Guillermo Lasso, bajo su liderazgo y su compromiso, emitió el decreto para crear la subsecretaría de diversidades y nos dio 180 días. Lo hicimos antes. Este 15 de septiembre ya tenemos la primera reunión con organizaciones de la sociedad civil, una mesa de trabajo amplia, participativa y plural para construir la primera política pública de erradicación de la discriminación y violencia hacia la población LGBTIQ+. En materia igual de femicidio cero, estamos avanzando con el registro único de violencia. Esto lo haremos al más alto nivel presidencial. Va a estar el presidente acompañándonos en este proceso tan importante, porque como le había mencionado Fabricio la vez pasada que pude visitar también su espacio, no tenemos datos, y los datos es el primer paso para hacer la política pública. Y esos son algunos de los primeros pasos que hemos avanzado como Secretaría de Derechos Humanos. Por supuesto, tenemos aún desafíos más grandes, sobre todo en esta problemática que es erradicar la violencia en la sociedad ecuatoriana. Ahora bien, de todo esto que ha encontrado usted, sobre todo en el tema de femicidios, ¿se ha logrado ya, como se dice popularmente, abrir trocha para poder cambiar, por un lado, la mentalidad, generar una mejor política de asistencia a la mujer violentada? ¿Cómo se ha orientado ese trabajo, doctora? Sí, efectos ya tangibles ya los tenemos. Por ejemplo, ya arrancamos con la política pública para erradicar el abuso sexual en las aulas educativas, con lo que tiene que ver en violencia. Nosotros tenemos el Sistema Nacional para Erradicar la Violencia, que está conformada por 22 instituciones de los diferentes ministerios que conforman el Estado ecuatoriano. Con ellos nosotros hemos tenido reuniones semanales para mejorar cada uno de los procesos que se tienen y sobre todo eliminar las brechas de inequidad que existen. Entonces, por ejemplo, algo tangible, estamos trabajando en rutas seguras para las mujeres con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Gobierno. Entonces, hay muchas acciones
que nos permiten a nosotros este objetivo tan grande que es realmente erradicar la violencia. La educación para nosotros es la piedra angular de toda la transformación hacia una cultura de paz y una convivencia sana. Estamos ya con el prototipo, estamos ya firmando los convenios para que los docentes de las carreras de Derecho, de Psicología, de Trabajo Social, en una universidad piloto, pues impartan también conocimientos sobre enfoque de género, sensibilización, un trato adecuado. Hay una rama en materia penal que se llama victimología, que no ha sido muy explorada en el Ecuador. Entonces ya son algunos hechos concretos los que nosotros hemos venido realizando en la Secretaría de Derechos Humanos. El primero y el más importante fue haber hecho un diagnóstico del Sistema Nacional de Erradicación de Violencia y mirar, por ejemplo, que este sistema tenía mucha carga, mucha fuerza, lo que es la atención, pero que el eje de prevención de violencia estaba muy descuidado, y ahí hemos trabajado con cooperación internacional para fortalecer este eje, sobre todo en estas aristas que no han sido exploradas antes en el Estado, que es el empoderamiento económico de las mujeres. Trabajamos con hombres, vamos a trabajar con hombres y trabajar con formadores de formadores. Oiga, doctora, una de las polémicas que había hasta, digamos, la vigencia del anterior gobierno era el presupuesto asignado para la aplicación, por ejemplo, de la ley para la erradicación de la violencia de género, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, si la memoria no me es infiel, el 25 de noviembre del 2017, si la memoria no me es infiel. Pero resulta que el presupuesto lo redujeron la última vez de 5 millones a menos de $1 millón. Este dato me lo dio en este espacio Sibel Martínez, la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Le pregunto, ¿esas cifras o ese presupuesto se ha logrado incrementar? ¿Se va a incrementar en el nuevo presupuesto? ¿Se va a incrementar para el próximo año, doctora? Sí, Fabricio, en cuanto al presupuesto, es una de las aristas en la que por supuesto hemos estado trabajando, y a mí ahí solo me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Efectivamente, la ley de erradicación, como su memoria lo indica, se aprobó de madrugada del 25 de noviembre en primer debate, y esta es una ley de articulación. Es una ley que el principal mandato de esta ley es que la Secretaría de Derechos Humanos organice conjuntamente con cada cartera de Estado, con estas 22 instituciones, las mejores políticas para atender a las mujeres y para erradicar y prevenir la violencia. Entonces, ya para eso, a la Secretaria de Derechos Humanos recibe una remuneración mensual que tiene que hacer su trabajo de articular con los otros ministros. Y por supuesto, hemos hablado con todos los ministros porque, ¿qué es importante? Que en cada cartera de Estado estén proyectos y programas enfocados a cerrar la brecha de inequidad, y por supuesto que contribuyan con programas para erradicar la violencia. También cuando llegamos hicimos este diagnóstico de qué fue lo que pasó con el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos, qué fue las reducciones en donde se dieron, y bueno, vimos que la principal reducción que se daba a la Secretaría de Derechos Humanos de su presupuesto era porque no ejecutaba el presupuesto. Es decir, el Estado ecuatoriano a todos los ministros nos entrega un presupuesto para trabajar anualmente, y las metas que se tienen que tener son mensuales y semestrales, y cuando tú no ejecutas tu presupuesto, pues el Estado te retira el presupuesto para seguir invirtiendo en los otros ejes. Entonces ese fue el principal indicador que nosotros vimos en la Secretaría de Derechos Humanos, y por eso es que la primera acción que hicimos cuando llegamos fue mejorar los indicadores de gestión, hacer los procesos para que el presupuesto se mantenga y se eleve el techo, que es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas para fortalecer los servicios de protección integral. Entonces eso, por supuesto, es una arista que la estamos tratando. La Proforma 2022 se hace apenas terminemos de este proceso que está en la Asamblea Nacional, y en eso estamos trabajando. Siempre hay el más alto nivel y compromiso presidencial, y con todas las carteras de Estado estamos en sintonía de que la violencia ha sido una segunda pandemia, y en cada proyecto que se hable en este momento en el gobierno del encuentro está muy claro la perspectiva de género. Me pasan este dato y se lo traslado porque me dice un oyente que hay datos de la Fiscalía sobre femicidios que se consigue en línea, que también hay datos de la Judicatura sobre femicidios, y pregunta a nuestro oyente si lo que existe es una falta de coordinación para poder tal vez sistematizar esos datos y tener una sola data con todas estas cifras para poder trabajar en conjunto, doctora.
La ley orgánica para prevenir la violencia establece el registro único de violencia, que es este espacio en donde va a estar toda la información que recolectamos las 22 instituciones que atendemos violencia. Entonces, por ejemplo, en este registro único también va a estar la información del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, de la Secretaría de Derechos Humanos. Es muy importante el trabajo que se ha hecho desde el Consejo de la Judicatura con su herramienta Femicidio Cero, porque ese trabajo va a articularse al registro único de violencia, y de hecho en este evento que le comentaba del registro único de violencia van a estar las autoridades que manejamos en primera línea la violencia. Entonces, se está construyendo este registro único de violencia. Vamos a tener una primera fase que va a ser con las 7 instituciones que forman y que atienden en primera línea la violencia, y de ahí en el siguiente año, en el primer trimestre, vamos a ir incorporando a las siguientes instituciones. Pero por supuesto es indispensable contar con datos y que nos permiten ver esta realidad. Por ejemplo, Fabricio, y a la ciudadanía que nos escucha, en la Amazonía ecuatoriana, que sabemos que existen índices de violencia sexual, es necesario que exista también la presencia del Estado para que se pueda denunciar la violencia. En este rediseño institucional que estamos haciendo, vamos a pasar también oficinas de los servicios de protección integral a la Amazonía ecuatoriana. Para eso nos permiten los datos, saber en dónde intervenir, cuándo intervenir y cómo intervenir. Correcto, doctora. Una cosa adicional, ¿cómo evalúa usted la situación del sistema de rehabilitación social, que fue declarado en emergencia? No se emitió ninguna decisión del estado de excepción, pero se habló de una declaratoria de emergencia, de algunas acciones emergentes. ¿Cuál ha sido el rol de la Secretaría de Derechos Humanos en la situación del sistema de rehabilitación social, doctora Bernarda Ordóñez? El rol de la Secretaría de Derechos Humanos, desde que asumimos funciones, le podría dividir en 2 ejes. El primero, el administrativo, y le voy a comentar por qué, y el segundo, lo que tiene que ver con transversalizar el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos en todas las carteras de Estado. En cuanto al primer eje, el administrativo, es importante recordar que la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, se transformaron cuando se eliminó el Ministerio de Justicia. O sea, existía un Ministerio de Justicia desde el 2008, en noviembre del 2018 se elimina el Ministerio de Justicia, se parte por la mitad literalmente y se crean estas 2 instituciones. Y desde ese tiempo hasta acá no han sido resueltos muchos trámites administrativos que dificultan la gestión interna de cada una de nuestras instituciones. Desde que asumimos funciones hicimos una hoja de ruta para justamente resolver esos problemas, y afortunadamente hemos avanzado muchísimo con el SNAI. Problemas administrativos como por ejemplo la partida de personal que se fue a cada una de las instituciones, las liquidaciones, las jubilaciones, el inventario de las cuentas contables. Un sinnúmero de situaciones que durante todo este tiempo ha estado abandonado, que durante todo este tiempo no se tomaron las gestiones necesarias y pertinentes. Yo digo, todos los cambios empiezan siempre por tener la casa en orden. Y en segundo, transversalizando la perspectiva de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos hace política pública, y de hecho estamos trabajando ya con el coronel Fausto Cove en una política pública que permita justamente la plena vigencia de los derechos humanos. Efectivamente es una preocupación muy grande la que se ha vivido en la crisis en el sistema de rehabilitación social, y aquí, Fabricio, yo sí quiero insistir en que si como Estado ecuatoriano, como sociedad, superamos esta crisis que fue la pandemia mediante el proceso de vacunación, por supuesto que vamos a salir adelante con todas las otras demandas de la ciudadanía y con todos estos problemas estructurales que ha venido teniendo el país, y en eso estamos trabajando codo a codo con el coronel Fausto Cobo, dando el soporte que sea necesario para superar también la crisis en el sistema de rehabilitación social. Correcto. Doctora Bernarda Ordóñez, le quiero agradecer por estos minutos, por habernos atendido e informado justamente varios de los ejes de la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos. Muy gentil, que tenga un buen día.